Hola Géminis, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar la bienvenida el día de hoy para tu especial de amor. Vamos a responder una pregunta muy especial el día de hoy. También te quiero agradecer por estar aquí acompañándonos y dar gracias al universo también por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú quieres que yo ore por ti por cualquier asunto, lo puedes manifestar a través de los comentarios del video. Yo respondo en la menor brevedad posible. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales el día de hoy. Recuerda que te quiero muchísimo, mi Géminis. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Te dicen que hay muchas verdades que se están revelando, que están saliendo a la luz, y que recuerdes que siempre hay un principio y un final, que no todos los finales son malos. Y que siempre los principios son totalmente maravillosos. Recuerda que estás en un camino, que vinimos aquí a este mundo a aprender y que vas dando pasos hacia la felicidad, hacia el verdadero amor. Si tú quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, lo puedes hacer diciendo yo avanzo hacia el amor de verdad, o escribe hecho está en los comentarios de este video. Ahora vamos, mis parejitas, con su lectura. Recuerda que puedes estar en contacto cero, o que también podría ser esta una lectura en espejo. También te quiero invitar a que visites tu signo ascendente para que complementes tu lectura. Tu signo ascendente lunar o Venus también lo puedes hacer. Visitarlo. Bueno, y también que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones, y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Vamos a responder la pregunta el día de hoy. ¿Qué hay en el fondo de esta situación que tú estás viviendo con tu persona especial? En el día de hoy yo te quiero decir, mira, hay cierta situación, bastante tristeza de parte de uno de ustedes dos o de parte de los dos. Tienes que fijarte muy bien si esta situación está afectando demasiado la relación de ustedes. Recuerda que cuando hay depresión se disminuye la libido, también el estado de ánimo, y como que no queremos nada, como que a veces todo nos fastidia, y a veces no lo manifestamos con nuestra persona especial y nos ven distraídos o cabizbajos y toda esta cuestión. Pero no se trata ni de que estemos con otra persona ni cosa que se le parezca, sino que sencillamente estamos deprimidos o deprimidas. Tienes que prestarle mucha atención a esto. Mira, tú puedes salir de esta situación, o si es tu persona especial, si lo has visto que está así de esta manera, como muy triste o apesadumbrado o pensativo, es momento de que hables con él o con ella y que comiencen a trabajar juntos por la salud en todos los aspectos de la vida, de la relación de ustedes. Tal vez hay cosas que tú o tu persona especial quieren que se den ya en este instante de manera automática, pero las cosas no son así de esa manera. Hay cosas que se tienen que dar poco a poco y que tenemos que avanzar a un ritmo, y a veces esperar a nuestra persona especial para que avance a la misma par de nosotros. Es una relación donde no falta amor, es una relación donde lo hay, lo que hace falta es compenetrarse. Tal vez ustedes han pensado, inclusive tú o tu persona especial, han pensado en terminar la relación, en romper la relación por las dudas que se han generado al verse y no comunicarse. Todo esto podría traer mayor confusión a la situación, así que es momento de hablar, porque no esperes que la otra persona suponga lo que te está pasando, como que sepa lo que te está pasando, porque no siempre es así de esa manera, no siempre lo sabemos, y es mejor hablar y aclarar las cosas con mucho amor, con mucho respeto y con muchísima sabiduría. Yo creo que ustedes ya tienen claro qué es lo que sucede, simplemente no se atreven a hablar, no se atreven a decir las cosas. Eso que tú presientes, eso que tú has estado pensando, es muy posible que sea realidad. Así que bueno, habla para que las cosas no tomen otro tono totalmente diferente. Lo que está sucediendo también es que muy posiblemente uno de ustedes dos o los dos estén teniendo cierto tipo de despertar espiritual en este momento, y hay momentos de esos despertares en los que estamos
algo deprimidos, algo pensativos, porque nos damos cuenta de muchas cosas de esta realidad y entonces eso nos hace caer en cuenta de muchas cosas. Si eres tú, manifiéstaselo a tu persona especial, y si no, pues al contrario, bueno, también habla con él o con ella de esta cuestión, de este asunto. Tal vez la relación de ustedes ha sido muy trabajada, como muy sufrida, como que han estado el uno y el otro pensando en romper la relación, muchas peleas, y a veces ustedes sienten que la cosa ya no funciona, no da para más. Mira, esta relación no es falta de amor, es falta de comunicación, literalmente, es falta de que ustedes dos se digan muchas verdades acerca de lo que es realmente lo que les pasa. Si tal vez ustedes están acostumbrados a no tener a nadie con quien contar y decirle sus cosas, no, mira, tú tienes una pareja en este momento con la cual tú podrías contar. Ahora vamos a ver qué me les espera en esta relación en un futuro más bien cercano, para saber qué tal vez qué guía, qué orientación o qué actitudes debas tú tomar. Recuerda que es una línea de tiempo que tú puedes cambiar en el momento que tú tomes decisiones diferentes, que te atrevas a cosas totalmente diferentes. Mira, bueno, al parecer, si ustedes no toman la decisión de hablar, se van a comenzar a sentir ustedes como unas islas, aparte el uno del otro, y entonces sí podría venir alguien y aprovecharse de que ustedes como que se ven mal, como que les dicen a las demás personas estamos muy mal, estamos atravesando por un mal momento, y sí podría presentarse una infidelidad de parte de los dos o de parte de uno de ustedes dos. Bueno, se aman, se quieren, ¿por qué no hablan? Definitivamente ya no escalen más esta pelea a otro asunto totalmente diferente que no les conviene absolutamente para nada a los dos. Si ves que el problema es demasiado grande, o sea, como que fracciona ese problema. Si es cuestiones de convivencia, si es cuestiones de confianza y todas las cuestiones, solucionen poco a poco todo lo que tengan que solucionar, pero no lleven esto a los extremos de decirse cosas desagradables de las cuales después se puedan estar ustedes arrepintiendo. Ustedes pueden superar todo esto, ustedes pueden arreglar todo esto. Hay personas en su familia alrededor de ustedes que los estiman y que quieren verlos juntos. También escuchen a estas personas y se dejen ayudar por estas personas, te están diciendo tus guías espirituales también. Mira que va a llegar como una luz para ustedes, como alguien a aconsejarlos, a decirles muchísimas y muchísimas cosas. Yo creo que es momento de que ustedes se hagan una escapadita a un lugar, si no pueden, bueno, a un lugar así sean horas o algo donde ustedes puedan estar realmente solos y puedan mirarse a los ojos y darse cuenta que realmente se aman aún y que quieren estar juntos y que quieren vivir muchas cosas juntos, construir muchas cosas ustedes dos juntos. Los extremos son totalmente negativos para la relación de ustedes. No se alejen, no se dispersen, no se enojen, no supongan. Bueno, porque la verdad es que podrían terminar como que mirando hacia otro lado diferente en lugar de mirarse ustedes dos a los ojos y poder solucionar esto de una manera definitiva y seguir ustedes adelante. Te repito, en la relación de ustedes no hay falta de amor, ahí es falta de comunicación. Vamos a ver qué te dicen tus guías espirituales, que te alejan, que te aconsejan el día de hoy. Mira, ustedes dos tienen que expresar lo que sienten el uno por el otro. Hay heridas de niño y niña interior y ustedes lo saben. Ustedes se dan cuenta que tal vez han tenido ciertos patrones con respecto a las relaciones que ustedes han estado teniendo últimamente. O sea, ustedes se dan cuenta de eso. Se refiere mucho a esto que te digo, heridas de abandono, heridas de su infancia, de uno de ustedes dos o de los dos. Busquen ayuda profesional para esto, construyan una relación bonita y verán que van a poder avanzar, pero tienen que hacerlo allá. Te dicen los guías espirituales, es momento de actuar y ya no de aplazar más las cosas. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo pueden hacer diciendo mi pareja y yo sanamos, mi pareja y yo avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios de este video.
Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Géminis. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor y los espero en una próxima oportunidad. Este es un ritual para que tú puedas atraer a tu vida a esa persona que tú siempre has querido. Lo vas a hacer en luna nueva y vas a utilizar los siguientes elementos. Te garantizo que es súper efectivo. Si tú lo haces con muchísima fe, con muchísima convicción, esto se te va a hacer realidad. Necesitas una hoja de papel blanco, un lápiz o lapicero rojo, tu perfume favorito, un plato blanco redondo y una vela roja y fósforos, por supuesto también, y también alcohol. Inicialmente vas a limpiar la vela, la vas a limpiar con el alcohol. También vas a limpiar el plato con el alcohol y el lápiz también lo vas a limpiar con el alcohol, ¿no? Que la vela que no vaya a quedar, la mechita no vaya a quedar mojada. Y si se te moja de pronto, pues esperas un ratito para que se te seque. Bueno, mientras escribes en el papel, muy posiblemente se va a secar el alcohol de la vela. Bueno, entonces te vas a concentrar muy bien. Vas a coger el perfume, tu perfume favorito en tus manos. Y con el perfume vas a tocar el papel, como que lo vas a untar de tu perfume y vas a coger el lápiz y vas a comenzar a escribir. Querido universo, gracias por enviarme a la persona que yo deseo, que es así de esta manera. Y comienzas a describir a esa persona, ya sea que la conozcas o que no la conozcas. No vayas a colocar nombre, por favor, porque si no, no te va a funcionar. Entonces, todas las características físicas de esta persona, de cómo es, cómo quieres que sea, las características emocionales de comportamiento, las características espirituales también, las características económicas, de dinero, de todo, o sea, todos los aspectos de esa persona. Imagínatela y descríbela ahí en ese papel. Cuando termines de escribirlo muy bien, inclusive si quieres, o sea, entre más detalle, muchísimo mejor. Le vas a poner tu nombre al final y le vas a poner tu firma y vas a escribir 3 veces: hecho está, hecho está, hecho está. Y después vas a doblar el papel 3 veces, lo vas a colocar sobre el plato, la carta la vas a colocar sobre el plato y en un ladito vas a colocar la vela. Bueno, vas a colocar la vela y vas a prender la vela. Cuando prenda la vela dices: mi deseo está cumplido, hecho está, por el poder del rayo. Bueno, y vas a dejar que esa vela se consuma. Cuando la vela ya se haya consumido, vas a coger esta cartita y la vas a colocar en un lugar secreto para ti, ya sea tu armario, tu ropa interior, algún lugar muy secreto que tú tengas. Ahí lo vas a colocar, preferiblemente entre tu ropa interior. Bueno, y ahí la vas a dejar y verás que se van a cumplir tus sueños. Recuérdalo hacer en luna nueva y nos vemos en una próxima oportunidad.